¿sí? ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos. Bueno, yo espero que salga más bendecido este día, amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, porque yo sé que a esta iglesia le gusta leer Biblia, amén. Amén, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16 y vamos a leer del 5 al 13. ¿Está listo? Es una historia muy conocida, yo creo que usted ya se la sabe, pero vamos a leer. Amén. Dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y vamos a leer ahora Ruth 1 del 14 al 16. Jesús, por cierto, ya decía, me falta algo. Pasa. Por favor. Ruth 1. Del 14 al 16. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias por esta palabra que tú vienes a dar este día. Pone en nosotros el espíritu para recibirla, para poder aplicarla y ponerla por obra. Sé tú hablando en medio de nosotros. Sé tú soltando bendición este día en medio de tu iglesia. Sea nuestro corazón receptivo ante ti. Sean nuestras manos levantadas al cielo, listas para recibir lo que tú tienes para nosotros. Creemos, Señor, en tu grandeza y creemos que esta iglesia es grande. A ti sea la gloria, sea la honra por siempre. Amén. Puede decir, tengo que ser grande. Como si se lo creyera, iglesia. Tengo que ser grande. Dígale a alguien que está a su lado, tienes que ser grande. Y puede tomar su lugar. Sabemos que este año Dios ha dado a nuestro apóstol la visión de ser grandes. Amén.
Somos grandes y engrandecemos a otros, ayudamos a otros a ser grandes. Así que quiero empujar un poco este día el concepto de grandeza. Y qué mejor que la historia de David. Ciertamente el más grande es Jesús, pero uno de los personajes grandes en la Biblia es David. Porque tenemos un Dios grande, es que nosotros somos grandes, amén. David es el nombre que se menciona incluso más que Abraham y más que Moisés. Y no es coincidencia que incluso a Jesús se le dijera hijo de David. No se le dice hijo de Abraham, se le dice hijo de David. Entonces ciertamente David es grande. David es grande, hay grandeza en David. Pero ¿en qué momento es que nace la grandeza en David? ¿En qué momento es que David se convierte en grande? Hay algo en el corazón de David que grita, tengo que ser grande. Hay algo en el corazón de David que él está persiguiendo grandeza en todo tiempo. Él sabe que Dios lo ha llamado para cosas grandes y él persigue esa grandeza. Pero ¿en qué momento, en qué punto es el origen de esta grandeza? La única manera en la que nosotros podemos ser grandes es que el más grande engrandezca nuestro nombre. David, voy a engrandecer tu nombre. Voy a engrandecer tu nombre de tal manera que incluso de tu genealogía, cuando recuerden a Jesús, te van a mencionar a ti. Voy a engrandecer tu nombre, David. Pero ¿cómo es que Dios engrandece el nombre de David? Vemos esta historia y sabemos cómo es el menosprecio hacia la vida de David. Dice que Samuel va a buscar nuevo rey y va a ungirlo porque fue la orden que Dios le dio. Y dice que Isaí llama a todos sus hijos. No, dejó al lado a uno. Hizo pasar delante de Isaí, ¿cuántos hijos? 7 hijos. Y la historia, el capítulo que leímos nos narra de 3. Nos pone 3 nombres. Hay otro en Crónicas, viene el nombre de los demás. Pero ahorita vamos a hablar de estos primeros 3. Eliab es el mayor. Significa Dios es Padre. Luego sigue Abinadab, que significa Dios es generoso. Y luego sigue Samá, que significa Dios ha escuchado. Dios es Padre, Dios es generoso, Dios ha escuchado. Pero ninguno de estos 3 es el elegido por Dios. El elegido es David. David significa amado. Y ya. Nada más esa palabra. Te lo explico. David, voy a engrandecer tu nombre. Y la única manera en la que tú seas grande es que yo busque engrandecer tu nombre. No hay nombre más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La forma en la que engrandece nuestro nombre es que el nombre más grande sea puesto sobre nuestro nombre. Pero ¿qué pasa? Que Dios le hace saber esto a David. Si tú buscas engrandecerme, yo voy a engrandecer tu nombre. Estos 3 hermanos mayores, recordemos, Dios es Padre, Dios es generoso, Dios ha escuchado. Ellos pueden creer que son grandes porque el nombre que es más grande está incluido en su nombre. A diferencia de David, que David, su nombre literalmente no incluye como tal a Dios. Significa amado. David, tú no necesitas que yo te cambie el nombre. Tú no necesitas ni siquiera que en tu nombre literalmente aparezca mi nombre. Yo me voy a encargar de engrandecer tu nombre. Ellos pueden creer que son grandes porque mi nombre está incluido literalmente en su nombre. La diferencia a ti, David, es que estos 3 hermanos tuyos no buscan engrandecer mi nombre. Tú, David, has buscado engrandecer mi nombre. Yo voy a engrandecer tu nombre. Porque uno significa Dios es Padre, el mayor, Eliab. Dios es Padre. No significa Dios es mi Padre. Eliab, tú puedes pensar que eres grande, pero no eres grande.
porque yo no soy tu padre y tú no eres mi hijo. Porque específicamente con Eliab dice que Jehová lo desechó. Si actuaras como mi hijo, no menospreciarías a David. Porque cuando David va al campo de Goliat, se encuentra con sus hermanos. Para este punto David ya había sido ungido enfrente de sus hermanos, y aún con esta unción su hermano Eliab lo sigue menospreciando. Eliab, no eres grande porque yo no soy tu padre. Tu nombre dice Dios es padre, pero yo no soy tu padre, porque si fueras mi hijo actuarías como yo, y eso no es correcto. Y entonces lo desecha. Pero a David lo engrandece, por cuanto David buscó engrandecer el nombre de Dios. Ahora su nombre significa amado. Y esta es la primera lección de grandeza que nos da David. No necesito que Jehová me cambie el nombre. No necesito que mi nombre sea igual al nombre de mis hermanos. Me basta saber que soy amado por Dios. Su amor nos engrandeció. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor nos engrandeció a todos nosotros, porque por su amor entonces nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No hay más grandeza que engrandecer este nombre, el nuestro, cuando fue escrito en el libro de la vida. Su amor engrandeció nuestro nombre, y ahora mi nombre está escrito en su libro. Esta es la primera lección de grandeza que nos da David. Él para este punto ya sabe que hay grandeza. Él ya sabe que es grande. Por eso no duda, no se siente ni siquiera menos frente a sus hermanos, porque a él le basta saber que es amado por Dios. Aun cuando incluso sus hermanos no le muestren su amor, aun cuando incluso su padre no le demuestre su amor, él sabe que es amado por Dios. Y eso es más que suficiente para ser grandes. Luego, si para este punto David ya es grande, ¿en qué momento nace la grandeza? ¿Cómo es que sabemos que hay grandeza en el corazón de David? Hay una palabra clave cuando Samuel está viendo a Eliab y le dice: no mires las apariencias, porque yo miro el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Romanos 10:10 nos dice que con el corazón se cree. Es decir, que en el corazón está la fe. Amén. Entonces, si en el corazón está en la fe, ¿qué fue lo que vio Dios en David para elegirlo? Su fe. Pero la fe es resultado de una relación constante con Dios. David no puede tener fe si no tiene una relación con Dios. Ahora, te menciona otro punto clave. Nosotros pudiéramos pensar que esta es la primera aparición de David en escena cuando va frente a Isaí, pero te dice en una parte que él apacentaba ovejas. Es decir, que te deja ver parte de la vida de David, todo lo que ha hecho antes de este momento: apacentar ovejas. Este lapso de entrenamiento de David, esta es la segunda lección de grandeza que nos da David. Yo, David, sé cómo ser oveja. Y si tú sabes cómo ser oveja, estás listo para saber cómo ser pastor. David sabe que es oveja y por lo tanto Dios lo posiciona como pastor de todo un pueblo, porque reconoce que hay grandeza en la vida de David. David entendía lo que era ser oveja y Dios lo posicionó como pastor. Y es en base a esta relación tan estrecha de David con Dios, a desarrollar esta fe, que lo podemos ver en evidencia, porque Mateo 6:6 nos dice que él podía orar a su padre en lo secreto, y su padre, que lo ve en secreto, lo recompensará en público. El libro de Samuel nos especifica que lo ungió frente a sus hermanos.
David, yo sé que hay fe en tu corazón. Yo miro tu corazón y sé la relación que tienes conmigo. Sé que has aprendido a ser oveja y sé que has aprendido a ser guiado por mi voz y sé que has aprendido a escuchar mis instrucciones. Y si yo te digo hazlo, tú lo haces. Y si yo te digo detente, tú te detienes. Tú, David, sabes que yo soy tu padre y por lo tanto yo te voy a engrandecer y te voy a recompensar en público. Este punto en el que Dios hace grande a David, de ser oveja a ser pastor de toda una nación, no es con el afán, David, de buscar a su conveniencia, porque ese no es el corazón conforme al corazón de Dios. David lo hace por engrandecer a otros, como la historia de Esther, que estuvo todo un tiempo en entrenamiento en el palacio, y quién sabe si para esta hora has llegado. Igual con David. David, tienes un tiempo de entrenamiento. Tienes que aprender a ser oveja, porque un día te va a tocar ser pastor. Entonces, ¿en qué momento es que nace la grandeza de David? David no... Hay ciertos momentos importantes o claves o historias muy conocidas de David en los que vemos resultado de su grandeza. Número 1, dice que él llega, Isaí le manda a hablar, él entra a la casa y ve que todos están ahí, como si alguien hubiera organizado una fiesta y no te dice, y entonces tú llegas y te das cuenta que no fuiste invitado a la fiesta. Así es David, llega y se da cuenta que están todos sus hermanos y que él no fue convocado. Pero tú no ves en la Biblia que David se sienta mal. Tú no ves en la Biblia que David se ponga a llorar. Tú no ves en la Biblia que David se enoje. Tú no ves que David le reclame a su padre. David está seguro de quién es él. Soy amado por Dios, y si el profeta me manda a hablar, yo voy. Este es el punto número 1, que su identidad está en Dios, que lo hizo grande, no en lo que otros digan. David es grande, y porque es grande, sabe quién es. Porque muchas veces podemos pensar que las cosas, por ejemplo, ahorita vamos a tocar este punto, pero por ejemplo, que David tal vez nace su grandeza cuando venció a Goliat. No, porque ya era grande fue que venció a Goliat. En este escenario es lo mismo, porque ya eres grande, David, tú sabes quién eres. Y no te importan los comentarios ni de tu propia familia, ni de tus hermanos, ni de tu padre, aún incluso del profeta, que no fuiste su primera opción. Te importa lo que Dios diga. Y si yo te dije que iba a engrandecer tu nombre, voy a engrandecer tu nombre. Y eso es lo que declaro sobre tu vida. Que cualquier comentario que te hayan hecho y que te haga sentir pequeño, en el nombre de Jesús lo desechamos. Y eres grande en el reino y vales mucho, vales la sangre de Cristo. Vamos, tienes este día que creer y que animarte y que gozarte. Hay estas bendiciones que pueden soltar y tú tienes que estar listo para recibirla. Y tienes que estar animado y decir: yo lo creo. Amén. Punto número 2. Vamos a leer 1 Samuel 16, 18. Otro momento clave en la vida de David. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. David no es grande por lo que hace, él es grande por lo que es. El hacer es resultado del ser. Porque es grande, es que puede hacer las cosas bien. Saúl simplemente pide a alguien que toque bien.
Ese es su único requisito. Tráigame a alguien que toque bien el arpa, porque estaba sufriendo y estaba siendo atormentado por un espíritu. Este es el momento clave de la vida de David, donde vemos un David que es capaz de ahuyentar al espíritu maligno. Pero él es conocido no solamente por hacer las cosas bien, no solamente es conocido en medio del pueblo por saber tocar bien el arpa. Es conocido porque es valiente, porque es prudente y porque Jehová está con él. Porque somos grandes es que somos conocidos por lo que somos. Somos hijos de Dios. Y esa es la segunda cosa que declaro sobre tu vida, que serás conocido por esa grandeza que Dios derrame sobre tu vida. Serás conocido por hacer las cosas bien. Darás fruto de lo que Dios ha puesto en tus manos, de los dones, de los talentos, de todo lo que ha derramado sobre ti. Que fructifiques al 100%, y que seas conocido en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, que Dios está contigo, que tu familia sea salva por ti. Punto número 3. Él puede ahuyentar el espíritu que atormenta a Saúl. Él ahuyenta al espíritu que está atormentando a Saúl, porque Él es grande. Porque ya hay grandeza en la vida de David, es que puede ahuyentar al espíritu. Y esa es la tercera declaración que quiero hacer sobre tu vida. Declarar libertad. Porque si eres grande, puedes ser libre este día. Libre de ansiedad, libre de depresión, libre de enfermedad, libre de diagnósticos. Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Y esa es la tercera declaración. Que eres libre en el nombre de Jesús, que cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Somos libres en Dios, declaramos libertad y que todo se sujeta a su nombre, que tenemos el poder para atar y para desatar. Amén. Punto número 4. Porque es grande, venció a Goliat. El vencer a Goliat no lo hizo grande. Él ya era grande. Y porque es grande, logra vencer a Goliat. Y esa es la cuarta declaración sobre tu vida. Que tienes que creer que hay grandeza en tu vida. Y por más difícil que sea la situación que estés viviendo, declaro victoria en el nombre de Jesús. Declaro que cada batalla que pelees la ganas en su nombre. Que tus enemigos sean esparcidos y que Jehová de los ejércitos esté contigo y te dé victoria en todo lo que hagas. Punto número 5. Gente con grandeza se junta con gente con grandeza. Otro momento clave de la vida de David es la amistad que tiene con Jonathan. Y podríamos hablar mucho de la amistad que David y Jonathan tienen. Pero este es el punto. Que David es grande, pero reconoce la grandeza en alguien más. En el hijo de su enemigo reconoce que hay grandeza. Pero no solamente él, Jonathan también es grande, porque reconoce la grandeza que hay en David. En la Biblia incluso él, en el último momento en el que ellos se encuentran, él le dice: yo sé que Dios te ha llamado para ser rey, y aún mi padre lo sabe. Es decir, yo, Jonathan, soy grande porque veo la grandeza en ti, David. Y yo, David, soy grande porque veo la grandeza en ti, Jonathan. A pesar de la historia familiar que hay detrás, veo grandeza en ti. Gente con grandeza se tiene que juntar con gente con grandeza. Y tenemos que engrandecernos unos a otros. Cuando vemos la grandeza en nosotros, el reino avanza. Si tú no eres capaz de ver la grandeza en tu hermano, solamente estás haciendo que el reino se detenga. El reino tiene que avanzar y la iglesia tiene que crecer. Y la única forma es ver la grandeza unos a otros. Yo creo que tú eres grande y tú puedes creer que yo soy grande. Tenemos que creer que hay grandeza en nuestras vidas. Y esa es la quinta declaración que hago sobre tu vida. Que siempre estés rodeado de gente grande.
gente que saque tu potencial, gente que te haga crecer, que te abra puertas, que te promueva y que te bendiga en todo momento. Punto número 6. Porque es grande, sabe honrar a la autoridad. Este punto va a estar un poco fuerte, pero usted aguanta, ¿verdad? Porque es grande. Eso no sonó a gente grande. Es gente grande y sabe honrar, amén. En el honor vemos las virtudes de las personas. No significa que nosotros no cometamos errores, porque cometemos errores. Pero si un error mío te hace no ver la grandeza que Dios ha puesto en mí, el problema lo tienes tú, porque no puedes honrar las virtudes que sí tengo. El honor es ver las virtudes a pesar de los errores. ¿Saúl tenía errores? Muchísimos. Iba a perder el reino por ello. Pero David dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Y cuando lo tocaron, que no fue él, fue alguien más, dijo que muera él, porque no puede tocar al ungido de Jehová. El honor que tiene David hacia sus autoridades es un honor realmente grande. Pero este honor se basa de un encuentro con Dios, lo que platicábamos al principio. Él apacienta las ovejas. ¿Sabes? Cuando David es llamado, no era un adolescente o un joven, era un niño. Se cree que tenía 10 años. Y a esa edad tenía tanta grandeza y más honor del que tú y yo podemos manejar siendo más adultos. Entonces el honor que tiene David es grande. Pero es hasta que tú tengas este encuentro con tu autoridad mayor, que es Dios, vas a poder honrar la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Tú tienes que entender este día que tus pastores, hay una autoridad puesta por Dios. No decidiste ponerla tú ni yo, la puso Dios. Y si Dios los ha llamado, Dios es el que sustenta la palabra. Y a ti y a mí no nos toca juzgarlos y no nos toca atacarlos, nos toca honrarlos. A los hijos, no te toca juzgar a tus padres por sus errores, te toca honrarlos. Hagan bien las cosas o no las hagan bien, tu deber es honrarlos. A los esposos y esposas, nuestro deber es honrarnos, es mostrar el reflejo de Cristo y la iglesia y honrarnos en todo tiempo. Porque somos grandes, sabemos honrar. Dígalo: porque somos grandes, sabemos honrar. En el honor hay perdón. David, hay momentos en los que tiene la oportunidad de matar a Saúl. Literal, facilito, pero no lo hace. Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. En el honor tiene que haber perdón. Yo, David, honro a Saúl, a pesar de no estar de acuerdo con él, a pesar de que tenga errores, porque es el ungido de Jehová. Reconozco que la autoridad que tiene Saúl fue dada por Dios. Y hasta que él lo quiera quitar, lo va a quitar. Pero yo no voy a hacer algo para quitarle el puesto. Me lo voy a ganar. Voy a dejar que Dios me posicione. No lo voy a buscar yo. No voy a buscar un atajo. Pero como sé que hay esa autoridad puesta por Dios, no solamente lo honro de palabras hacia afuera. Tú puedes decir: sí, yo honro a mis pastores, yo honro a mis papás, yo honro a mi esposo, yo honro a mi esposa, yo honro a mis hijos, yo honro a las autoridades del gobierno. Pero hay una cosa de solamente decirlo a hacerlo. ¿Qué quiere decir?
que el honor se tiene que ver en acciones, porque es muy fácil decirlo de palabra, pero hay que hacerlo en acciones. Tengo la oportunidad de matarte, pero te perdono la vida. Me has hecho tanto daño, Saúl, porque me quieres matar. Me odias tanto, pero no te guardo rencor. Te perdono, porque en el honor hay perdón. Si tú no eres capaz de perdonar, no estás honrando, y tienes un concepto totalmente equivocado de lo que es la honra. Y no solamente el perdonar, sino el pedir perdón. Es que yo honro a mis pastores, pero tal vez escuchaste que hablaron mal de ellos, y tal vez lo creíste incluso. Tal vez escuchaste que hablaron mal de nosotros como familia pastoral, y tal vez lo creíste, y te das cuenta que entonces todo era mentira y no era cierto. En el honor hay perdón. Te pido perdón, Dios, por creer cosas que no tuve que creer. Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Dios me libre de hablar mal en contra de su familia. Yo te voy a decir algo, iglesia, tienes que crecer en honor. El equipo de liderazgo tenemos que crecer en honor. No podemos estar en el mismo nivel. No nos toca juzgar, nos toca honrar. Tenemos que crecer en honor. Yo te pido que honres la vida de tus pastores y la vida de sus hijos. Y no te lo digo porque yo soy la hija, te lo digo porque tengo 2 hermanos todavía en casa pastoral. Y te pido que honres sus vidas, que honres sus ministerios, porque fueron dados por Dios, no por ti. Ellos están y fueron colocados para ser pastores, para guiarte, para acompañarte, para abrazarte, para fortalecerte. Fue un regalo divino. El pastorado es un regalo divino. Es una cobertura tan especial que si tú aprendes a ser oveja, sin problema desarrollas el sacerdocio. Puedes desarrollar el sacerdocio y entonces ser pastor de tu familia. Y entonces no tener ovejas descarriadas, sino hijos que te sigan, hijos que te obedezcan, hijos que honren la autoridad de su padre, por cuanto tú honras la autoridad que Dios puso sobre ti. Tenemos que crecer en honor. Y esa es la 6ª declaración, que en esta casa hay honor. Declaro que toda la iglesia crecemos en honor, que tenemos el corazón para esta casa y para nuestros pastores, que no vemos errores, sino vemos virtudes. Esta casa tiene que crecer en honor. Punto número 7. Porque es grande, pide perdón. Tú conoces la historia de David, y vaya que la regó. Conoces la historia de David cuando ve una mujer y entonces de esa relación nace un hijo, y yo espero que usted conozca Biblia y sepa de qué estoy hablando. Pero David se arrepiente, y un arrepentimiento genuino. Escribe todo un salmo donde se está arrepintiendo. Porque somos grandes, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Si tú piensas que estás bien con las mismas actitudes, si tú piensas que estás bien del mismo modo, no estás dejando que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. El domingo pasado Pedro nos predicaba, y tú sabes que hay cosas que no has soltado, y tú sabes que hay cosas que simplemente te estás sordeando. Dios ya te lo dijo y tú dices: no, a mí no me dijo nada. No, si esta persona no viene conmigo, yo no voy a ir con ella. No, eso no es de Dios. Pedro se equivocó y te estás sordeando. El Espíritu Santo va a seguir trabajando hasta que haga la obra.
Y si eres grande, vas a dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti. Gente con grandeza, permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya. Si estoy mal, házmelo saber, Dios. Si cometí algún error, házmelo saber. Y dime cómo enmendarlo. Dime qué tengo que hacer para corregirme. No quiero estar igual. David es grande porque siempre dejó que el Espíritu Santo trabajara en su vida y que lo redarguyera de todo pecado y lo llevara a un arrepentimiento genuino para poder cambiar y ser transformado, persiguiendo esa grandeza todavía. Y esa es la séptima declaración. Que sea el Espíritu Santo moviéndose en medio de esta iglesia, en tu vida y en la vida de tu familia. Que el Espíritu Santo sople y avive tu corazón y despierte tu espíritu. Punto número 8. Porque es grande, alaba y adora de forma grande. Solo los que somos grandes adoramos a un Dios grande. Y lo hacemos de forma grande. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Decíamos al principio que Saúl pidió a alguien que tocara bien el arpa. Jesús, tú eres grande. No solamente porque sabes tocar bien, sino porque hay grandeza en ti. Sabes adorar y sabes tocar el corazón de Dios. ¿Puede creerlo? Es ver la grandeza en otros. Si somos grandes, tenemos que adorar de una forma grande. No se trata de que toque bien, se trata de tocar el corazón de Dios. Personas que toquen bien hay muchas. Personas que toquen el corazón de Dios, esos son los levitas. Esos son adoradores. Personas que pueden establecer el cielo en la tierra. Personas que pueden tocar su corazón y saber lo que hay en él. Escuchar su latido y escuchar lo que él tiene para esta iglesia y cómo se está moviendo y cómo está actuando. Y si quiere hacer milagros, que él se mueva en milagros. Y si quiere soltar una bendición, que él suelte una bendición. Tenemos que adorar de forma grande. Tienes que dejar toda distracción en medio de la alabanza y la adoración. Si eres grande, sabes adorar a tu Dios. Pero si no lo estás adorando en el tiempo de alabanza y de adoración, no hay grandeza. Porque solo los que somos grandes adoramos de forma grande. Y esa es la octava declaración. Que en tu casa no falta adoración. Que sepas alabar en el tiempo difícil y en el tiempo bueno. Que sepas refugiarte en medio de tu tristeza y dolor, siempre en adoración y siempre en la presencia de Dios. Que su fidelidad y bondad no la olvides cada día de tu vida. Que sepas adorar de forma grande. Amén. Punto número 9. Porque es grande, su deseo es construirle casa a Dios. Tú conoces esta historia. David un día ve que está en el palacio y ve que está rodeado de lujos y de bendiciones. Y dice: ¿por qué mi Dios no ha de tener algo así? Quiero construirle una casa a Dios donde Él pueda habitar. Su deseo es construirle una casa a Dios. Este deseo no lo hace grande, porque Él es grande. Desea construirle una casa a Dios. Mi Dios es grande, merece lo mejor, merece mi mejor servicio, merece mi tiempo, merece mis dones, merece mis finanzas, merece mis fuerzas. Y en 2 de Samuel 7 tú puedes ver toda la bendición que Dios suelta en David y en sus generaciones a causa del deseo de construirle un templo a Dios. Dios promete bendecir a David.
por cuanto su deseo fue edificarle una casa. Dios edificó una casa para los suyos. Vamos a leer 2 Samuel 7:16. 2 Samuel 7:16. Y dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David, tu deseo es edificarme casa. Yo voy a edificar casa para los tuyos. Y si podemos poner Primera de Reyes 11:34 en la NTV. Primera de Reyes 11:34. La bendición que Dios suelta sobre David es irreversible. Cuando Dios suelta una bendición sobre tu vida, no hay nadie que te pueda quitar esa bendición. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora. Por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y quien obedeció mis mandatos y decretos, mantendré a Salomón como líder el resto de sus días. Salomón, a pesar de ser un hombre sabio, también cometió errores. Y dice que Dios le quería quitar el reino, pero le dijo: por amor a tu padre David, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque había una promesa de por medio. Tu padre David quiso edificarme casa, y yo le prometí que bendeciría su descendencia y que su descendencia estaría en el reino para siempre. Te quiero quitar el reino, pero por amor a tu padre David no lo voy a hacer. Y esa es la declaración número 9 que hago sobre tu vida. Que si tu deseo es edificar casa para Dios, que Él edifique casa para los tuyos, que Él edifique casa para tus hijos y para los hijos de tus hijos, que tus hijos sean grandes y sean bendecidos, y los hijos de tus hijos alcancen las promesas que Dios ha dado. Y la promesa se cumplió. Dice que su trono sería establecido eternamente. 1000 años después viene Jesús, hijo de David, y su trono es establecido para siempre. Él está sentado en el trono y a Él sea la gloria y la honra, porque hay una bendición de por medio, David. Punto número 10. Todos estos momentos son claves en la vida de David, pero ninguno de ellos desató la grandeza. Son resultado de la grandeza. Entonces, ¿en qué momento nace la grandeza de David? En la primera aparición que vemos de David, él ya era grande. Cuando él se presenta frente a Isaí, él ya era grande. Entonces, ¿en qué momento nació la grandeza de David? Al principio leíamos una historia, aparte de Samuel. ¿Recuerda cuál era? Ruth. Ruth, que es de David, bisabuela. La grandeza de David inició con una mujer que decidió hacer pacto con Dios. Dice que Ruth, muere su esposo. Ruth era moabita. Contexto rápido: los moabitas son la descendencia de Lot, de un pecado, de un incesto. Incesto. Entonces, no era una nación que seguía a Dios. Ruth viene de ahí, es una moabita, pero pierde a su esposo. Y entonces Noemí dice: ¿sabes qué? Yo ya no tengo hijos para ti, regrésate. Le dice a Ruth y a Orfa. Y Orfa dice: no, sí, yo te voy a seguir. Dijo: no, ¿sabes qué? De verdad, no tienen ya nada que hacer conmigo. Regrésense a su pueblo y a sus dioses. Y Orfa dice: bueno, sí, yo sí me regreso. Y Ruth dice: yo no, y no me pidas que te deje.
porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que así puede pasar en tu vida. Hay dos partes de ti. Una que te dice, mejor si regreso a lo que estaba haciendo mal, a esas decisiones equivocadas, a esas actitudes incorrectas, a esa falta de honor. Mejor si voy en esa dirección. Aquello que el Espíritu Santo me pidió cambiar, pero no quiero cambiar. Pero está la otra parte, que es Ruth. Y Ruth dice, puedo regresar a eso, pero de este lado está Noemí. Y Noemí tiene presencia de Dios. Y Noemí es bendición. Yo quiero seguir a la bendición. He visto la manera de vivir de Noemí. Yo quiero esa manera de vivir. Quiero corregir mis pasos. Quiero dejar todos esos dioses. Y quiero que su Dios sea mi Dios. Y entonces decides seguir a Noemí. Porque cuando eres bendición y cuando hay grandes en ti, hay alguien que te va a seguir. Como David es bendición, Jonathan sin problema lo sigue, a pesar de ir en contra de su propio padre. Cuando eres bendición, las cosas te siguen. Tú puedes pensar, es bendición el aumento que me dieron, es bendición los bonos que me gano, es bendición la puerta que Dios abrió para mí. No, porque eres bendición, eso te sigue. Porque soy bendición, los bonos me siguen. Porque soy bendición, las puertas se abren para mí. Porque soy bendición, puedo bendecir a otros. Porque soy bendición, tengo un buen trabajo, tengo una buena escuela, tengo una beca, tengo provisión, porque soy de bendición. Cuando somos de bendición, las cosas nos siguen a nosotros. Entonces, nuevamente está Ruth y dice, Noemí es de bendición. Yo voy a donde la bendición va. Si tú quieres irte para allá, Orfa, vete para allá. Yo me voy con Noemí. Tal vez tenga herencia Ruth si regresa, pero ella decide dar un paso de fe y cambiar la dirección de su vida y decir, creo que puedo encontrar herencia mayor si voy con Noemí. Y entonces vemos del otro lado de la historia a Boaz. Boaz viene de la palabra Boaz, que significa hombre fuerte de linaje. Está Boaz y Boaz carga linaje. Carga linaje por sus antepasados, pero carga linaje por los hijos que puede tener. Pero hay un problema, Boaz no tiene esposa. Y Boaz necesita esposa para que haya linaje. Entonces, Dios ve a Ruth y le dice, ¿sabes qué, Ruth? Ven para acá, te tomo. Mira vos, aquí está Ruth, ella va a ser tu esposa. Y vos puedes decir, ¿es moabita? ¿No es israelita? No, pero hizo pacto conmigo. Cambió su forma de vivir completamente. Decidió dar un paso de fe y dejar la herencia que podía tener por creer que podía recibir una mayor. Vos, ella es tu esposa. Y dice que vos la tomó por mujer y la amó tanto. Incluso lee donde habla de la mujer virtuosa en Proverbios y te vas a dar cuenta que la mujer virtuosa es Ruth. Ahí te lo dejo de tarea. Entonces, Boaz se casa con Ruth. Porque es así Cristo con la iglesia. No merecíamos ser la esposa del que carga el linaje. No merecíamos ser la esposa del Cordero. Pero de lo vil y menospreciado nos tomó y nos hizo su esposa. Nos dio un lugar junto a Él. Vos es la figura de Jesús que redime a la iglesia. Redimió a Ruth y le dio herencia. Y de los hijos llega David. Y de David llega Jesús. Ruth, eres redimida. De no tener posición, ahora tienes posición.
eres grande, eres rica, eres influyente en la sociedad. Porque si tú lees Ruth, sabes que Boaz era un hombre muy influyente. Le dio tanta posición a Ruth que entonces Ruth dice: soy grande, soy redimida, tengo linaje. Entonces, ¿cómo es que llegamos a David? Salmos 86, 16. Dice: mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. David nunca hace referencia de su padre y no se sabe de su madre. Pero en este salmo y en otro salmo hace referencia al hijo de tu sierva. Yo quiero creer que se refería a Ruth. Yo, David, sé que cargo con grandeza, una grandeza que viene del linaje de una mujer que decidió servirle a Dios, que decidió dejar sus malas costumbres, sus malos hábitos, dioses ajenos, y entonces creer que hay un solo Dios, creer que hay herencia en Dios, creer que los suyos iban a ser bendecidos. Yo, David, admiro a esa mujer, esa sierva tuya es mi bisabuela. Acuérdate del hijo de tu sierva, de aquella mujer que hizo pacto contigo y de aquel varón que hizo pacto contigo y que cargan linaje. Acuérdate de él. La grandeza de David viene de mucho más atrás. David sabe que hay grandeza de legado. Segunda de Samuel 9, del 6 al 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Este es el punto número 10. Es el origen de la grandeza de David. La grandeza del legado. De grandeza del legado. David sabe que hay grandeza del legado. Grandeza del legado que viene desde su bisabuela. Pero como él es grande, puede ver la grandeza en otros. Como él es grande, ve la grandeza en Jonatán. Pero Jonatán ya no está en este punto. Pero David dice: hay grandeza del legado. No, hay un hijo de Jonatán. Y dicen: sí, está Mefiboset. Y le llama Mefiboset. Tú conoces su historia. Y le dice: por amor a tu padre Jonatán. Sé que hay grandeza del legado en ti, Mefiboset, que viene de tu padre Jonatán, que hizo pacto con Dios, hizo pacto conmigo. David es capaz de ver la grandeza del legado de Jonatán hacia Mefiboset, porque él entiende lo que implica y el peso que tiene la grandeza del legado. Hay una grandeza del legado. Pónganse de pie todas las personas que tienen padres o abuelos que han sido cristianos, que han creído en Dios. Vamos. Quienes no sean la primera generación, quienes ya tengan padres o abuelos que sean cristianos, o incluso de más atrás. Hay grandeza de legado en ustedes, porque hubo mujeres y varones que decidieron hacer pacto con Dios, y esa bendición está sobre tu vida.
no la menosprecies. Tus padres decidieron hacer pacto con Dios y decidieron creerle que sus hijos le servirían. Y te toca a ti cumplir esas promesas. Hay promesas que Dios dio a tu padre o a tu madre o a tus abuelos y se van a cumplir en ti y en tus hijos. Hay grandeza del legado en sus vidas y tienen que creer en esa grandeza del legado, porque hubo mujeres y hombres que decidieron hacer pacto con Dios, que decidieron renunciar a su manera de vivir. Tal vez eran los primeros cristianos en su familia y se enfrentaron a críticas y se enfrentaron a momentos difíciles y lloraron y se postraron y han levantado oraciones delante de Dios. Y tú eres resultado de esas oraciones. Tienes que recordar este día que hay grandeza del legado que cargas sobre tus hombros. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Puedes tomar tu lugar? Y ahora pónganse de pie todos los que son primera generación. Primera generación, los primeros en su familia en creerle a Dios, los primeros en su familia en levantarse. Son grandes por decidirle creerle a Dios, a pesar de que su familia no lo hacía. Y sabe Dios que han pasado ustedes para estar este día de pie. Decida hacer pacto con Dios por el bien de tus generaciones. Tus hijos y los hijos de tus hijos pueden ser bendecidos si tú decides hacer pacto con Dios. Si tú decides renunciar a todas esas cosas que sabes que están mal. Si tú decides este día levantarte y pelear por los tuyos. Decide hacer pacto y los tuyos serán bendecidos. Decide edificarle casa a Dios y Dios edificará casa para los tuyos. Hay grandeza en su vida por decidir ser los primeros, por decidir dar ese paso de fe, como Ruth. Tal vez pierda algo, pero sé que puedo ganar más. Tal vez los demás me hacen menos, pero Dios me ha llamado a cosas grandes. Hay algo en tu corazón que grita: tengo que perseguir grandeza, tengo que ser grande. Y yo te digo este día: eres grande. Decida hacer pacto con Dios y tus hijos serán bendecidos. Decida hacer pacto con Dios, Leo, y tus hijos serán bendecidos y tu familia será salva. Decida hacer pacto con Dios y verás bendición en tu hogar. ¿Se pueden poner de pie todos ahora? La grandeza de David viene de grandeza de legado, por una mujer que decidió hacer pacto con Dios. Hay poder en el legado. Hay un poder y una bendición tan especial. Es una bendición profética que Dios pasa de generación en generación. David tenía el deseo de construirle casa a Dios, pero él no la construyó. Fue su hijo. Porque hay cosas que Dios te va a dar a ti, promesas, y tal vez no las alcances, pero ten por seguro que tus generaciones las alcanzarán. Ten por seguro que tus hijos las alcanzarán. Las promesas que no logres alcanzar es la bendición generacional, se pasa a la siguiente generación. Y entonces sabes que hay una promesa de por medio para la vida de tu hijo, que le va a alcanzar cada día de su vida y que le va a alcanzar por generaciones, y que entonces los hijos de tus hijos van a ser bendecidos por causa de que decidiste hacer pacto. Entonces yo te invito a que si tú quieres hacer pacto con Dios, este día pases y te derrames completamente a Él y digas: yo quiero hacer pacto contigo. Esa bendición del legado yo la quiero tener, y quiero tenerla para los míos, para mis hijos, para los hijos de mis hijos, que por generaciones tu nombre sea glorificado. Vamos, sal de tu lugar. Decide este día hacer pacto con Dios. Esa es la número 10, la declaración número 10.
que si tú decides este día edificarle casa a Dios, Dios va a edificar casa para los tuyos. Dios no te va a dejar. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Tus hijos serán bendecidos, tus hijos serán grandes, los mejores trabajos, las mejores escuelas, las mejores oportunidades, la prosperidad, la bendición está para quien decide ser grande. Decide este día hacer pacto con Dios. Dile: Dios, yo quiero hacer pacto contigo por mis generaciones, por mis hijos. Decido honrar aquel legado que tú has dejado en los míos, incluso antes de mí. Decido honrar el legado que dejaste en mis padres, en mis abuelos, la enseñanza que ha venido de parte de ellos. Yo decido tomarla. Su Dios será mi Dios. Yo quiero hacer pacto este día contigo. Quiero creer en la bendición del legado. Vamos, empieza ahí en tu lugar a orar. Empieza a levantar tu voz. Y por cuanto diste este paso de fe, los tuyos serán bendecidos. Vamos este día a declarar bendición sobre tu vida y sobre tus generaciones.